No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Las cosas que están en la palabra de Dios no son solamente para hablar de algo que sucedió históricamente con otras personas. El apóstol Pablo aclara lo que está escrito en la Biblia cuando habla de un buey, cuando habla de una gallina, está hablando de nosotros. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene una finalidad: revelar lo que verdaderamente somos nosotros y cómo llegar a donde nosotros queremos. Todo el mundo quiere ir con Dios, todo el mundo quiere ir con Dios. Pero las personas no saben que desde que nacimos destituidos de la gloria de Dios. Esa expresión es terrible cuando una persona sabe bíblicamente qué significa. Estar destituido de la gloria de Dios significa siendo hijo del diablo. Por eso Jesús pudo decirle a todos los que estaban oyéndole, dice la Biblia en Juan 8:31, a los judíos que habían creído en él. Así dice, ¿no? Eran judíos que habían creído en él. Pero Jesús, ¿qué les dice? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Primero Jesús se los dijo de una manera muy sutil, suave. Jesús les dijo, si Abraham fuese vuestro padre, ustedes me amarían. Les está diciendo, ustedes no son de Abraham. Ellos tenían la genealogía escrita. Ellos venían, históricamente, habían guardado la genealogía. Y ellos sabían que eran sangre, linaje real de Abraham. Entonces ellos estaban orgullosos por ser descendientes de Abraham. Pero ¿qué dice la misma Biblia? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No es descendiente de Abraham el que lo es en la carne, no. ¿Quién es entonces descendiente de Abraham? El que lo es en el espíritu. Así como Abraham pudo ver el día de nuestro Señor Jesucristo y lo creyó, así también todo aquel que logra ver el día de nuestro Señor Jesucristo y lo logra creer, esa persona es descendiente de Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Todo aquel que es justificado por la fe, no por obras, no porque está haciendo, tratando de hacer, toda persona que está queriendo hacer algo, esa persona está en las obras, está en sus obras. Realmente no puede ser justificada por la palabra, por la fe, sino se está justificando por sí mismo. Dice Romanos 10 que el que trata de justificarse por sí mismo, algo que ha desechado es la justicia de Dios. Para que una persona se quede con la justicia de Dios, ¿qué es lo que tiene que desechar entonces? Su propia justicia. Cuando dice aquí en Nehemías, cuando le dice a Sanballat, no existe tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón la inventas. Sanballat en ese momento se enfureció. Sanballat le mandó varias veces, le mandó así mensajeros diciéndole, ven, reunámonos. La última vez le mandó una carta abierta, es decir, el mensajero la había podido leer, sabía lo que decía. Pero eran mentiras, todo eran mentiras. Dios le había mostrado a Nehemías, eso que está haciendo Sanballat es para destruirte. ¿Y por qué esto que está escrito acá es también para nosotros? Porque nuestro corazón inventa las cosas que nosotros hemos recreado de Dios. Cuando le preguntamos a las personas qué es pecado, las personas no necesitan mirar la Biblia, sino dicen lo que sale de ellos. Claro, por supuesto, obvio, que pecado es y empiezan a dar su definición de pecado. Cuando una persona da en modo natural lo que sale de sí mismo de pecado, esa persona tiene que ser libre de pecado por sus obras. ¿Por qué? Según lo que está viendo, según el punto de vista que tiene, su punto de vista lo ubica como pecador cada vez que esa persona codicia, cada vez que miente. Por verse pecador de esa manera, ¿cómo tiene que ser pecador? Pues si es pecador por las cosas que hace, ¿cómo deja de ser pecador? Pues esforzándose para no hacer esas cosas que está haciendo. Por eso en muchas denominaciones, iglesias, entre comillas, no son iglesias delante de Dios, pero sí delante de los hombres, les hacen pensar a las personas que el que fuma llega a ser hijo de Dios cuando deje de fumar. Y las personas realmente se sienten así, que ya porque se rehabilitaron, porque dejaron tal vicio, entonces piensan que ya en ese momento se convirtieron en hijos de Dios. Pero la Biblia no dice que cuando tú dejes de hacer alguna maldad específica, cuando tú dejes de tomar, dejes de fumar, eso no te convierte en hijo de Dios. Ciertamente, cuando tú te conviertas en hijo de Dios, esas cosas el Espíritu mismo las hará. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando una persona es libre
por la palabra es muy diferente a cuando esa persona es libre por su esfuerzo. Cuando es libre por su esfuerzo, esa persona inevitablemente eso que de lo que fue libre, otra vez va a ser esclavo. Si no exactamente, vamos a poner un caso específico, una persona que fumaba y que logró dejar el cigarrillo. Fumó durante años y años y años, pero algún momento se propuso yo voy a dejar. Y no sé, se unió a un grupo de personas que se propusieron también y con esfuerzo lo lograron hacer. Esa persona en otra actividad, en otra área, va a desarrollar, así como esa debilidad que trató de frenar por acá, por otro lado se va a ir, por otro lado se va a manifestar. Voy a poner un ejemplo algo agresivo. Ustedes conocen religiones donde las personas se han propuesto que no van a tener ningún encuentro sexual con una mujer. Hombres que se proponen y hacen un pacto, que nunca van a tener así ni esposa, ni novia, ni se van a casar, nada. Entonces hacen su pacto de que nunca, nunca van a tener algún encuentro sexual con una mujer. ¿Sabe qué pasa con estas personas? ¿El cuerpo deja de producir hormona? No, no deja de producir hormona. Como el cuerpo sigue produciendo hormona, esa persona va a sentir la atracción sexual, va a tener que desfogar, así como tiene que ir al baño, va a tener que hacerlo. ¿Y hacia dónde se va a torcer? ¿Hacia dónde se va a inclinar? Va a resultar con pederasta, siendo pederasta, o sea, teniendo cosas sexuales con niños, o va a resultar siendo un masoquista o un sádico o cosas así. Y ya sabemos, religiones que han hecho eso, que creen que ellos sí pueden, sí pueden, sí pueden, resultan haciendo cosas peores, antinaturales, cosas que son en contra de la naturaleza, lo dice la Biblia. Algunos llegan incluso a hacer hombres con hombres sexualmente. Se propusieron no tener con mujer, pero resultan teniendo relaciones hombres con hombres. Cuando dice acá el versículo que consideramos el día de hoy, no existe tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón la inventas. Esa frase que está escrita y que ya consideramos es para nosotros. Lo que sale de nosotros no existe. De Dios eso no existe. Lo que sale de nosotros en modo natural de Dios es mentira. Nuestro corazón lo inventa. Por eso, cuando vamos a considerar las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, ¿dónde tenemos que buscarlas? En la palabra de Dios. No te quedes con tu propio punto de vista. La Biblia dice, el engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. La persona que confía en sí mismo, esa persona dice, yo sé que soy hijo de Dios, yo sé, yo sé, yo sé, sin mirar bíblicamente cómo alguien puede recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios, sin meditar sobre cuándo alguien verdaderamente se convierte en hijo de Dios, porque ni siquiera ha dudado de que es hijo de Dios. Hay personas que se expresan diciendo, todos somos hijos de Dios. La Biblia dice otra cosa, la Biblia dice lo contrario. Entonces, todas las personas que necesitan la salvación, pero eso lo enseñan en las que se conocen como iglesias, ¿no? Antes les dicen, levanten las manos los hijos de Dios. Porque tú estés asistiendo a esa congregación, porque te dieron una orden de que levantes los brazos, eso ya te convierte en hijo de Dios. Las personas no reflexionan sobre eso, sino con qué se quedan, en modo natural, con lo que sale de su propio corazón. Dijo Nehemías, no existe tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón la inventas. Espero que busques en la palabra de Dios. Aquí tenemos bastante material, videos cortos, sobre todo en TikTok, pues hay videos cortos, pero también en YouTube tenemos videos de formato largo, en los cuales explicamos cómo una persona puede pasar de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios. Diciéndole de una manera más suave, de estar muerto a la vida. Jesús dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Quiénes pueden recibir la vida? Los muertos que logran oír la voz, porque todo el mundo al estar destituido de la gloria de Dios está muerto. Esto no lo enseñan en las que se conocen como iglesias, porque enseñan lo que sale del corazón del ser humano, lo que el corazón de nosotros inventamos de Dios. No te quedes con tu pensamiento, busca la verdad, inevitablemente la hallarás. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron y que escucharon el versículo que hemos considerado el día de hoy. Permite, Padre, que no nos sigamos apoyando en nuestro propio corazón. No nos sigamos apoyando en nuestro parecer, en lo que se nos ocurre que está bien, en lo que se nos ocurre que está mal. Adán y Eva, precisamente cuando se separaron de Dios, cuando toda la humanidad se separó de Dios, fue por haber consumido
de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. El ser humano quedó contaminado de esa manera, creyendo que sabe lo que está bien y lo que está mal. Al quedar el ser humano contaminado de esa manera, ya no necesita buscar de Dios. Dicen Dios y a veces han leído algunos versículos de la Biblia, pero únicamente para sus caminos. El ser humano busca a Dios en modo natural para su carne. No busca a Dios sabiendo que necesita la salvación. Ten misericordia de las personas que se conectaron el día de hoy y permite que busquen a Dios para que puedan recibir verdaderamente la salvación. Te lo hemos pedido y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.